adoramos. Bahía hermosa, eres orgullo de la nación. Arteros, zona industrial y del trabajo la capital. Viva Chimbote, bendito suelo. Tengo el honor de conocerlo y ahora compartir este momento, creo yo, histórico de Chimbote, la reapertura del puerto, del terminal portuario de Chimbote. Profesor, buenos días, gracias primeramente por acceder a esta entrevista y por permitirnos, no solamente a nosotros, a nuestro programa, sino a toda la colectividad de Chimbote que va a ver estas imágenes, poder compartir su experiencia y todo el legado que usted tiene para aportar a nuestra comunidad. Profesor, buenos días, bienvenido y bienvenido también al terminal portuario, que es un lugar muy, pero muy memorable para nuestra ciudad. Sí, yo te agradezco esta entrevista y quiero remontarme un poquito porque siempre es bueno hacer algo de historia. El 9 de diciembre de 1871, el presidente José Balta va a declarar a Chimbote como puerto mayor. Eso fue muy importante porque de una u otra forma va a significar ya el avance de Chimbote para que posteriormente pueda ser considerado como distrito. Y ahí va a jugar un rol preponderante en esa etapa que se va a frustrar de una u otra forma con la guerra con Chile en 1879. Cuando se incendiaron el muelle. Incendiaron el muelle, la maestranza y se va a frustrar porque vamos a perder esa categoría de puerto mayor que recién lo vamos a recuperar el año 1920 y se va a ejecutar en 1924 con la creación ya de la aduana que va a funcionar y siendo su primer administrador don Enrique Tobar, autor de Chimbote Tierra y Provisión, que figura en el himno. Entonces mira, ya más o menos eso. Después hay otro paso trascendental, es cuando la Corporación Peruana del Santa, que es creado el año 1943 con el gobierno de Manuel Prado, ellos van a asumir prácticamente la construcción del puerto de Chimbote. Entre otras obras que van a iniciar ellos, como la central hidroeléctrica El Cañón del Pato, después va a ser Sojesa, ¿no? Y una serie de obras. Entonces, esos pasos son importantes. ¿Por qué? Porque al construir, ¿por qué se empieza a construir el puerto de Chimbote y darle su importancia? Estoy hablando del 43 y se va a inaugurar el año 1945. Es precisamente porque por aquí se debería exportar toda la antracita, servir también como un puerto de transporte de pasajeros, que todavía no teníamos la Panamericana, y al mismo tiempo también de productos, toda vez que el puerto más importante desde Buenaventura en Colombia hasta el Callao, y ahí salía como una alternativa a Chimbote. En la década del 60, si mal no recuerdo, el año 1969, por acá se va a exportar más de 1 millón, va a haber un movimiento de más de 1.500.000 toneladas. Si bien es cierto, la antracita no cumplió ese rol, era planificar exportación, pero va a ser suplido con la anchoveta. El año 1953 aparece por acá el ranchero, el año 55 empieza la producción, entonces Chimbote siempre el puerto va a adquirir y va a ser necesario ya una modernización, si se puede decir, en el puerto, y ahí se van a adquirir, si mal no recuerdo, 4 grúas eléctricas, creo que le llaman, para cumplir ese objetivo, que ha cumplido un objetivo. Pero mira, 40 años después, hasta el año, digamos, 79 más o menos, ya la producción había decaído a cerca de 300.000 toneladas. Entonces, de ahí ha venido ya casi el declive, ya casi el olvido, dejando que ha perjudicado a la masa trabajadora, sobre todo acá del puerto. Por eso yo saludo esa inquietud, ¿no?, de haber tratado de recuperar el puerto para la región y tratar de modernizarlo. Ahora, ¿por qué, profesor, Apu Perú en estas últimas décadas adopta, digamos, esa, no sé si desidia, llamarlo desidia, o qué otros intereses posiblemente pudieron haber para
menospreciar de alguna forma este lugar estratégico para embarcaciones y darle toda la prioridad al Callao y al puerto de Salaberry, que han desarrollado mucho. Hay que verlo desde el punto de vista político. Ancash nunca tenía un peso político, sus representantes estaban casi sometidos, si se puede decir, al poder del APRA, que era el gobierno que nos gobernaba mayoritariamente a nivel local y a nivel, si se puede decir, nacional cuando han asumido ellos. Entonces, ¿qué resulta? Que preferían darle toda la importancia a la libertad y en ese caso al puerto de Salaberry, que como bien sabemos tiene el gran problema del arenamiento, y entonces dejaron a Chimbote prácticamente abandonado al no darle peso para poder competir. Tiene que ver automáticamente modernización, ¿no? Digo desidia porque este puerto ha sido encontrado desmantelado, profesor, totalmente desmantelado. Las grúas que usted mencionó que fueron adquiridas no han sido encontradas, un almacén totalmente abandonado, en escombros prácticamente, y eso da muestra de que aquí hubo una tremenda mezquindad con el puerto de Chimbote. Es que no le interesaba, porque le interesaba pues, que Salaberry crezca, a medida que Salaberry crezca, que pertenece a la libertad, y entonces no quería sombra. Entonces, en este sentido, yo manifiesto que si el gobierno regional, como lo está planteando, y trata de recuperarlo y darle ese sitial, ampliando pues ensanchando el muelle, adquiriendo el nuevo sistema de, creo que le llaman grúas pórticos, almacenes y una serie de implementos. Este puerto es estratégico. ¿Por qué? Porque verdaderamente tiene mayor carga de profundidad, no tiene los problemas de Salaberry. Entonces, yo recuerdo el gran interés, haber leído el gran interés de Estados Unidos hacia este puerto. Claro, imagínate usted, el año 1800, estamos hablando del año 1879, la guerra del Pacífico, que va a tener repercusiones en esta zona. Resulta que en el año 1882 los norteamericanos solicitan y firman un convenio con el gobierno peruano, que lo firma el ministro del Perú con el representante de Estados Unidos, por el cual, mediante este protocolo Chimbote, se le entregaba la bahía por 100 años. En ese entonces era presidente Nicolás de Piérola. Claro, o sea que con esto dominábamos todo el Pacífico. Y entonces ellos, los norteamericanos, tenían acá para qué, para todas sus embarcaciones de acá, llenarse de combustible, llevar, y etcétera, etcétera. O sea, hubiésemos sido una especie de Guantánamo. Pero mira, dentro de todo ese problema nosotros tenemos que darle también por otro lado un beneficio a la guerra con Chile, porque una de las cláusulas indicaba que en caso de conflicto Estados Unidos tenía que también aportar en defensa de nosotros. Pero y detrás de Chile estaba Inglaterra. Estaba Inglaterra. Exactamente. Y Estados Unidos, por no chocar con Inglaterra, a pesar que ese protocolo indicaba que fuera unilateral, no podía deshacerse, ¿qué hicieron los norteamericanos? Por el poder que tenía, dejaron sin efecto ese olvidar. Y por otro lado, bueno, lo salvaron, porque lo contrario hasta ahora probablemente esto sería una especie como de Guantánamo, estaría en manos de los norteamericanos. Porque si es que con un año de anticipación el gobierno peruano no notificaba, automáticamente se prorrogaba. Entonces mira todas las consecuencias. Entonces, por ese lado también se vio por la ubicación durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, el año 1939, también tiene sus repercusiones acá. Acá se encontró pues a militares de alta jerarquía japoneses. ¿Por qué? Porque ellos querían también tomar el puerto de Chimbote, porque el que tomaba el puerto de Chimbote con su silla y todo dominaba el Pacífico. Ahora, la forma como las autoridades desde Lima nunca le han dado importancia a Chimbote, creo que se remonta hasta incluso a la misma Guerra del Pacífico. Yo recuerdo haber leído, por ejemplo, cuando quemaron la hacienda del señor Dionisio de Artiano, el puente y Palo Seco, el señor Dionisio de Artiano había hecho las gestiones necesarias para poder pagar ese cupo que había pedido el señor Patricio Lynch, y el señor Nicolás de Piérola, en ese entonces presidente de la República, se filtró ese telegrama, y Nicolás de Piérola sacó un decreto supremo impidiendo que se haga algún pago
a los chilenos, y de esa manera lamentablemente la hacienda del señor Dionisio Dartiano fue incendiada. Digamos que una especie de mezquindad, egoísmo de parte del presidente en ese entonces. Mira, lo más interesante de eso es que la hacienda Tamborreal era la hacienda más importante de Sudamérica, exactamente. Porque ellos... Era un palacio, ¿no? Claro, o sea que ya destilaban alcohol, se producía azúcar, tenían ganado fino, o sea, instalaciones modernísimas que al ponerle el cupo, entonces ellos ¿qué es lo que hacen? A pesar que Dionisio Dartiano era senador de la República, ellos hacen ese dispositivo. Entonces Dartiano no paga y es incendiado. Pero lo más interesante... Una muestra de patriotismo bastante... Pero lo más interesante es en la historia que se va a ver, es de que precisamente quien había dado el ministro que había firmado, al final resultó que él sí pagó el cupo y no le tocaron su hacienda. ¿En Trujillo? No, ¿eso fue en dónde? No, en Lima. En Lima, porque en Trujillo también hubieron pagos a los chilenos para impedir que se incendien sus haciendas. Sí. Pero Chimbote nunca ha sido considerado de buena manera de Lima. Como esa fue una gran tradición que se hizo, porque permitieron, como le digo acá, que la más moderna hacienda de Sudamérica, que era entonces la de Tamborreal de Dionisio Dartiano, por eso es que tenemos una calle que se llama Dionisio Dartiano. Entonces, él no pagó el cupo y se la incendiaron, detuvieron, mientras que otros políticos de aquel entonces, ellos sí pagaron y no fueron tocados sus haciendas. Eran 100.000 pesos monedas de plata de peso, ¿no? El señor Dartiano había hecho todas las gestiones con la casa de financiamiento Graham Rose, sin embargo no le permitieron y no permitieron que se salve su fortuna. A pesar que había capital inglés invertido. Así es. Entonces la historia nos remonta a ese entonces de decir que Chimbote necesariamente necesita de la fuerza de su propia gente para salir adelante. Sí, mira, el gran problema que hemos tenido también hace unos años atrás ha sido de que la mayoría de la gente de Chimbote no era de acá, ¿no? Migrantes. La gran migración que se dio, pero ya cuando ellos han formado familia y sus hijos ya han nacido acá y ya ha comenzado este proceso de pelear e identificarse, pero quedaba otro pequeño problema, era la fuga de los talentos. Es decir, los jóvenes llegaban hasta su secundaria y luego teníamos que emigrar hacia otros lugares porque no teníamos universidad. La única universidad del norte del Perú era Trujillo, la única, y luego teníamos pues Lima y así. ¿Cómo se ha solucionado en parte eso? Eso se soluciona con la creación ya de las universidades en Chimbote, que fue pues una lucha de la juventud y del pueblo de Chimbote que la conseguimos. Y entonces ya eso se ha frenado, ¿no? Porque hay gran parte de los jóvenes chimbotanos que ya están estudiando acá, ya no migran. Ya no migran en esa amplitud y más bien muchos de ellos salen hacia el exterior a conseguir oportunidades, ¿no? De trabajo. Inclusive a seguir ya maestrías, doctorados, todo, algunos vienen y otros, bueno, se quedan. Y eso implica que aquí también se puedan generar un panorama de mejores oportunidades para que los jóvenes hagan aquí. Por supuesto, ¿no? Y eso tiene que ser ineludible, inclaudicable y en forma definitiva. Aquí lo que tiene que ser lo que yo vengo llamando identidad. La identidad significa conocer el proceso histórico de su región, de sus zonas, saber sus recursos naturales, saber sus recursos culturales con la que cuenta y sus paradigmas como una especie de émulo para seguir. Y en base a ello, tú te puedes sentir orgulloso de la tierra en la que has nacido y entonces tú te identificas, peleas, luchas y das aún tu vida por hacer algo que tú lo sientes y lo quieres. De lo contrario, todo es letra muerta.